Muy bien, segundo bloque del Economista TV. Me acompaña ahora Julián de Diego, que es abogado, especialista en temas laborales, tiene uno de los principales estudios jurídicos del país, desde el cual asesora a muchas de las grandes empresas argentinas. Bueno, Julián, estamos en un momento complicado, difícil. ¿Cómo lo calificarías? Porque bueno, hemos tenido este año, esta semana, una movilización muy importante convocada por la CGT, que como hablamos en el bloque anterior, más allá de los episodios del final, la marcha previa fue muy importante. ¿Qué está mostrando esto? ¿Qué está reflejando? Yo creo que hay un plano que claramente es muy heterogéneo y por eso no se debe generalizar, que es cómo le va a cada uno en sus respectivas actividades, ¿no? La misma senadora nos contaba que todo lo que es actividad agropecuaria, todo lo que está vinculado con el campo, todo lo que es maquinaria para el agro, los repuestos para el agro, los fertilizantes, todo lo que esté vinculado al circuito agropecuario y a las exportaciones agrícolas, está viviendo un buen momento. Y de hecho, yo por ejemplo, nosotros atendemos algunas empresas que son proveedoras, por ejemplo, de las silobolsas o fabricantes de fertilizantes, están ya batiendo récords históricos de facturación y de venta. Y en el otro extremo tenés la crisis del petróleo por la caída del precio del barril en el mundo, que obliga a hacer una reestructuración del mundo petrolero muy importante, porque hoy en la Argentina extraer el petróleo está por encima, es decir, el costo está por encima del valor del barril. Entonces tenemos una gama en la realidad económica muy variada, en donde se observa que hay una cantidad interesante de sectores que están empezando a reactivarse. En forma lenta, en forma segmentada, pero se están reactivando. En el otro extremo tenemos la CGT en el plano político, porque vos fíjate, algunos de los sindicatos que llevaron columnas importantísimas, no son los que les va tan mal, son los que les va bastante bien. Por ejemplo, el sindicato de camioneros. El sindicato de camioneros en la media de salarios del mercado es la que está en la media alta, no está en la media baja. Y sin embargo, Camioneros solo llevó 15.000 afiliados, ¿no? Con un desplazamiento muy importante del aparato, pero llevó 15.000 personas, ellos solos. Lo que creo que reveló la reunión del movimiento sindical es que además de la capacidad de movilización que la siguen teniendo, las luchas internas son fenomenales, porque hay que decir la verdad, no solamente le pedían la fecha del paro los grupos de izquierda o algunos grupos radicalizados, también le pedían la fecha del paro grupos que están dentro de la conducción actual de la CGT. ¿Por qué? Porque la CGT está en su conducción en un proceso y estrategia de negociación, mientras la gente está esgrimiendo sobre la base de la posibilidad de poder hablar en esos eventos, necesidades concretas de todos los días, porque el salario está muy por debajo de las posibilidades de cubrir todas las necesidades de la gente. Con un solo ejemplo lo aclaro. 50% de la población registrada en el ANSES, o sea, de los que cobran salario en blanco, cobran menos que la canasta familiar. No me refiero a canasta familiar de Fiel solamente, a la del INDEC. A la INDEC, sí. Porque la canasta familiar del INDEC da entre 13 y 14 mil pesos netos. Sí. Si eso uno lo pone en bruto, tiene que hablar de un sueldo de 16, 17 mil pesos. Y entonces lo que tenemos es... Menos de la mitad lo cobra. Y la población esa es población que está en el borde de la pobreza. Y sin embargo tiene un trabajo en relación de dependencia registrado pagando los aportes. Entonces ese escenario, más la retracción económica que hay en el mercado de consumo en general, produce un estado de cierta incertidumbre y de angustia en la gente, en la clase media baja y hasta en la clase media alta, porque también la clase media alta empieza a sentir la zozobra de que puede ser la pérdida del empleo. Así que el escenario es de mucha tensión social y ninguno de los componentes que hoy está sobre la mesa en el plano político produce una descarga que aligere esas tensiones. Y es por eso que las grandes concentraciones terminan con desmanes. Julián, hay en los convenios, incluso en el que firmaron los bancarios con las entidades del sector, en la que creo que vos tuviste una participación,
empieza a aparecer esto de la cláusula gatillo, que también Exacto. aparece en lo que ofreció el gobierno de la provincia de Buenos Aires, primero a sus empleados en general, luego también a los docentes. Hacía mucho que no se escuchaba esto. Bueno, el gobierno puede decir esto es gracias a que ahora tenemos una medición confiable en el INDEC, digamos, hay un termómetro en el cual todos los actores involucrados confían, pero es un hecho nuevo y que plantea desafíos también esto de tener cláusulas gatillo. Sí, sí, el arma es un arma de doble filo. Me hace acordar a mí a un verbo que hacía mucho que no usábamos, que es el de la indexación, que técnicamente está prohibido en muchos ámbitos, incluyendo el ámbito laboral, y que representa seguir cualquier valor que uno tenga en juego, ya sea la remuneración, ya sea un alquiler, ya sea cualquier cosa que haya que pagar, con el ritmo de la inflación. La cláusula gatillo, que está propiciando la provincia de Buenos Aires, tiene la ventaja de vaciar de contenido, digamos, económico y reivindicativo los deseos y las aspiraciones sindicales. ¿Por qué? Porque les están garantizando a los trabajadores que van a tener como mínimo los mismos salarios que con un valor constante que tuvieron el año pasado. ¿Cuál es el peligro? Bueno, la introducción de esta novedad de fijar una cláusula gatillo que permita, además, en algunos casos, como en alguna de las fórmulas que esgrimió la provincia de Buenos Aires, no es una cláusula gatillo que permite negociar, es una cláusula gatillo que dispara automáticamente la actualización por la comparación con el IPC del INDEC, con índice de precios al consumidor, comparado con el aumento de salario que le da. E inclusive, en la provincia de Buenos Aires se habló de pagar el aumento en 4 trimestres, de 4,5% para hacer este famoso 18%, pero en cada cuatrimestre se le propuso al sindicato que se hiciera la comparación con el IPC, y si daba menos del 4,5 se pagaba el 4,5, si daba más se pagaba la diferencia. ¿Esto qué le está generando a todos los sindicatos educativos de la provincia de Buenos Aires? Les está sacando la razón fundamental de su pelea por la actualización, porque lo único que les queda es decir que hay una deuda del pasado. Claro. Y entonces tratan de acumular la deuda del pasado, que es el argumento que también utilizó la Asociación Bancaria para instalar un piso en el acuerdo salarial que entre el pasado y el presente representa colocar los sueldos de los bancarios, tanto públicos como privados, en un 24,5%, y de allí en más será la negociación que empezará en abril. Así que tenemos ya dos condicionantes muy claros para la negociación. El primero, que aparece este ingrediente que, como vos decís muy bien y yo lo comparto, es un arma de doble filo, la indexación y la cláusula gatillo. Y el segundo componente es este piso que ya se estableció de 24,5%, que si bien es para una actividad bancaria que tiene características especiales, que le ha ido bien el año pasado, que probablemente le vaya muy bien este año, la verdad es que coloca a todos los demás gremios en decir, bueno, nos han dado los elementos para discutir la negociación colectiva que empieza ahora en abril. ¿Vos crees que los convenios que van a empezar a discutirse en abril, estas cláusulas gatillos, van a ser recurrentes, van a pedirlas todos los gremios en las negociaciones, y que la discusión va a estar básicamente centrada en recuperar lo teóricamente perdido el año pasado en algunas actividades, y que este año va a funcionar sobre la base de estas cláusulas? Tal cual. Además, en materia de negociación colectiva, ¿qué hace cualquier entidad sindical? Sobre la base de la mejor posición, se instala para hacer el reclamo en su sector. Y hoy tienen la mejor posición tanto en una negociación estatal como en una negociación privada o mixta, como es la de los bancarios, y los dos ingredientes empujan la grilla salarial y colocan al gobierno en un examen directo de su gestión. ¿Por qué? Porque si el gobierno tiene éxito con la inflación, el 18% va a alcanzar y va a sobrar para pagar todos los salarios. Pero si el gobierno no llega a tener éxito con la inflación, y ya tenemos algún índice un poco de cuidado de febrero... Bueno, hoy salió el índice del INDEC arriba del 2%, ¿no? Por eso hay que ver si llega al 4,5% en un trimestre, y si el 4,5% es superado, la coloca el gobierno además en una posición de riesgo muy alto, que es que si no tiene éxito con la inflación, todo esto se va a generar, se va a transformar en un desbarajuste, porque todos los gremios no solamente van a utilizar la cláusula gatillo, sino que van a querer que por lo menos
le den la inflación, y algunos gremios que tienen un poder de negociación muy alto, porque tienen un poder de daño muy fuerte a través de la huelga, a través de las medidas de fuerza, van a querer recuperar también parte del salario y van a pedir más que la inflación. ¿Cuál crees vos que va a ser el aumento promedio que se arregle en las convenciones colectivas este año? Bueno, fíjate, ya sabemos por algunas actividades que no puedo difundir porque es obviamente parte de la negociación previa que es confidencial. Y secreto profesional. Sí, pero además del secreto profesional estaría perjudicando una negociación que se está haciendo con mucha buena fe. Hay actividades que les va muy mal, que hoy estarían dispuestas a firmar el 21% por todo el año. Y los sindicatos consideran que eso es más que satisfactorio porque saben que no están en buenas condiciones. Mientras que hay otros que dicen, no, ya mi situación económica es muy buena, aspiro a que por lo menos firmar un acuerdo del 25%. O sea que el rango ya no es entre 18 y 20, como lo pedía el gobierno, sino que estamos hablando de entre 20 y 25%. Y se van a instalar sobre el 20 las actividades que tengan más dificultades y que tengan problemas laborales o problemas económicos con despidos o con suspensiones, que si bien no son masivas, hay algunos sectores que están bastante golpeados, por ejemplo, el metal mecánico. Entonces, en esos sectores probablemente la colocación de un aumento salarial muy alto signifique puestos de trabajo. Sí. Entonces, allí van a estar cerca del 20%. Y los que les vaya mejor van a estar entre el 25 y el 26%. Julián, cada tanto aparece esta idea de negociar salarios sobre base de la productividad. Es una idea recurrente que muchos especialistas, sin embargo, dicen que eso está bien, pero es para etapas donde la tasa de inflación es inferior al 5%, no en este contexto. Yo le diría a los especialistas que hay dos momentos posibles. Uno de esos momentos posibles es el que tenemos ahora. El otro momento es el que vos decís muy bien, etapa donde la inflación esté en el 4 o 3% anual. Ahí obviamente uno ya se queda sin el argumento de la inflación como medio de corrección de los salarios, si no pone cláusulas de productividad. La dificultad que aparece es que no tenés con qué discutir algún parámetro que mejore el ingreso de las personas. Pero la segunda circunstancia que puede producir cambios importantes es cuando el país todavía no se relanza a una etapa de crecimiento, como es este momento. Todavía estamos en recesión. Muchas actividades están muy retraídas, el mercado está bastante deprimido, hay bastante dificultades para hacer arrancar inclusive algunas actividades que ya tienen inversiones que son significativas. En ese momento de incertidumbre es también un momento adecuado para negociar convenios en base a productividad, y la prueba está en que ya se firmó un convenio de productividad buenísimo, con miras al desarrollo de Vaca Muerta y todo lo que tenga que ver con el petróleo, con sindicalistas de primerísima línea que son de una muy larga trayectoria y de una gran responsabilidad. Entonces no estamos hablando de un improvisado, estamos hablando de dirigentes sindicales que están mirando el mediano plazo y dicen, para salir del pozo en el que estamos, si no fijamos condiciones que hagan viable la explotación de Vaca Muerta, nuestra explotación petrolera no va a salir. Y de esas actividades hay una treintena de actividades que son centrales en la Argentina que están en esa situación, y ya hay varios que están iniciando lo que se llama el procedimiento de reconversión productiva, que es un procedimiento que está en la vieja ley de empleo, la ley del año 91, época de Menem, que permite reunir a las partes y decir, bueno, qué cláusulas tenemos que modificar y poner como objetivo para que uno logre una determinada porción de su salario, resultados que tengan que ver con la producción, con la productividad, con el ausentismo, ¿no? El ausentismo es un flagelo en la Argentina tremendo. En algunos lugares desarrollados y muy industriales se llega hasta el 20% de ausentismo. Eso significa que yo tengo que tener cada 10 trabajadores, 2 trabajadores adicionales para cubrir las ausencias, y eso no es viable en ningún país del mundo. Y hay 30 actividades, decís vos, que están discutiendo esto en este momento. Algunas están en el proceso de inicio de la discusión, otras están en el proceso de estudio de cuáles son las cláusulas, y hay otras que están ya abriendo el procedimiento, que el Ministerio de Trabajo los está abriendo, para reanalizar los convenios, garantizando empleo, fomentando la creación de nuevos puestos de trabajo, a cambio de que las remuneraciones empiecen a ser variables en una parte, variabilidad que va a tener que ver con productividad, ausentismo, mejora del rendimiento, calidad,
y la aplicación de las nuevas y modernas tecnologías, que es el otro drama que se viene, ¿no? Muy bien, Julián de Diego, muchas gracias por estar en el programa de hoy. Un placer para mí. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, buenas noches.